Buen día. Buen día. Antes que nada, le quiero decir que es un placer, igual que Osvaldo, para mí es un placer estar acá. ACREA es una organización que he admirado toda mi vida. Estamos más cerca de la organización hermana menor de Uruguay, FUCREA, y la filosofía de CREA es una cosa que siempre me ha gustado muchísimo, por lo que es realmente un placer estar en este congreso. Vamos a hablar me gustaría que se fueran de esta charla con dos cosas. Una, lo que yo espero sea una idea diferente sobre el cambio climático, a la manera de enfocarlo a la manera más tradicional. Y la otra es conectarlo con algunas cosas que ya habló Osvaldo y que también tiene que ver con cambio climático y medio ambiente. Vamos a empezar con cambio climático. Para hablar de cambio climático hay que hablar de gases con efecto invernadero. ¿Cuál es el origen de las emisiones de efecto invernadero? Esto es una cosa que está muy estudiada, hay diagramas muy complicados como ese. En resumen, la principal fuente de emisiones de gases con efecto invernadero es el sector de energía. El sector agropecuario es responsable de más o menos un 14% de las emisiones. Primera cosa a no olvidarse. Cada vez más el sector agropecuario aparece como el malo de la película. Vamos a no olvidarnos de estos números fríos, objetivos. Sin embargo, el sector agropecuario sí tiene un rol importante, una responsabilidad importante. ¿Por qué? Porque es responsable de la emisión de dos gases que tienen un poder de calentamiento global mucho más grande que el dióxido de carbono. El metano, que tiene un poder de calentamiento 25 veces mayor, y el óxido nitroso, que tiene un poder de calentamiento 300 veces mayor. ¿Cuál es importante? Eso a su vez son dos cosas. Una, nos hace responsables. Dos, nos da oportunidades, que es de lo que también quiero hablar después. En el tema cambio climático, como en cualquier problema, lo fundamental es ir a las causas, es combatir las causas. En el lenguaje de cambio climático, la reducción de emisiones netas de gases con efecto invernadero se llama mitigación. Eso es lo fundamental. Pero, ¿qué es lo que pasa? Debido a las emisiones de los últimos años y de las actuales, incluso si el mundo parara hoy, si pararan todas las emisiones de gases con efecto invernadero hoy, tendríamos igual por un efecto de inercia 40 o 50 años con efectos sobre el clima. Además, el mundo no va a parar de emitir gases con efecto invernadero. Y por lo tanto hay una necesidad imperiosa de aprender a adaptarse. Tenemos que ser conscientes que el clima ha venido cambiando y va a seguir cambiando. Ahora, en términos prácticos, cuando nuestro grupo trabaja con gobierno, sector privado, productores, y pensamos en cómo mejorar la adaptación al cambio climático, la primera pregunta que surge es ¿a qué nos tenemos que adaptar? ¿Cómo va a ser el cambio climático? ¿Cómo va a ser el clima del futuro? Y para eso, las mejores herramientas que hay hoy disponibles en la ciencia para imaginarnos el clima del futuro son unos modelos climáticos complicadísimos que lo que hacen es toman al planeta, lo dividen en pequeñas celditas y después en cada una de esas celdas tienen varias capas hacia arriba en la atmósfera, varias capas hacia abajo en los océanos, y simulan intercambios entre estas capas, entre estas celdas, de energía, de calor, etc. Y así simulan la circulación atmosférica. Lo que ha hecho la comunidad científica es modificar estos modelos, la parte atmosférica de los modelos, simulando distintas cantidades de gases con efecto invernadero. Y ahí ven qué es lo que se espera que pase con el clima según vaya cambiando la composición química de la atmósfera. Ahora, en primer lugar, los modelos climáticos son una herramienta espectacular. Es impresionante lo que van mejorando, lo que van avanzando. Pero como cualquier cosa en ciencia, hay mucho para aprender, hay mucho que no entendemos. Entonces, les voy a dar un ejemplo de cómo en algunos lugares todavía hay problemas. Y justamente donde estamos nosotros. Yo les voy a mostrar una gráfica que lo que va a mostrar es cómo los mejores modelos que existen hoy en el mundo vieron lo que pasó con la lluvia de verano, diciembre, enero, febrero, en una ventana del sureste de América del Sur que incluye
sur de Brasil, un pedazo de Paraguay, Argentina y Uruguay. ¿Cómo vieron los modelos lo que pasó? Todos los modelos, hay como 50 modelos que están en esa banda color rosada. Y básicamente lo que dicen los modelos es que la lluvia en el sureste de América del Sur aumentó en ese trimestre más o menos unos 5 milímetros, unos 15 milímetros por estación, por verano. Eso es como ven, como han visto los modelos la lluvia de los últimos 100 años. ¿Qué pasó en realidad? Pasó esto. O sea, ninguno de los modelos, de los mejores modelos que hoy tenemos disponibles, fue capaz de simular lo que pasó en el pasado. ¿Cuánto podemos creer que van a ser capaces de simular lo que va a pasar en el futuro? ¿Eso quiere decir que los modelos son malos? No, los modelos son buenísimos. Pero hay mucha cosa para aprender, hay mucha cosa para mejorar. Esa es una primera limitante del uso de modelos para imaginarnos el clima del futuro. Pero hay una que yo creo que es más difícil todavía. Yo les decía, para usar estos modelos, imaginarnos el clima del futuro, hay que imaginarse las emisiones del futuro. Y para imaginarse las emisiones del futuro, tenemos que imaginarnos cosas como qué tecnologías se van a utilizar, cuánta gente va a vivir en el mundo, qué tasa de deforestación, cuánta energía renovable, qué tecnologías hoy ni conocemos van a existir. Imagínense si hace 40 años alguien hubiera tratado de imaginarse el escenario de comunicaciones, estaban en 1970, imaginarse el escenario de comunicaciones de hoy. Nadie, ni el más atrevido, se hubiera imaginado que iba a pasar lo que pasó con las comunicaciones. Entonces es difícil, eso genera una gran incertidumbre. ¿Cómo alimentamos estos modelos de clima? Lo que hizo la comunidad científica es decir, bueno, imaginémonos distintas opciones, algunas más pesimistas, algunas más optimistas, y entonces, dependiendo de qué tan pesimistas o optimistas somos, vamos generando concentraciones de gases con efecto invernadero que son más altas si somos pesimistas o más bajas si somos optimistas. Y eso es lo que conectamos con los modelos climáticos y generamos escenarios de clima del futuro. Entonces, este es el estado del arte de la ciencia hoy. Esto es lo mejor que puede hacer la ciencia para imaginarse cómo va a ser el clima del futuro. Y el ejemplo que les voy a mostrar es en esa ventana muy grande, que incluye otra vez un pedazo de Brasil, Paraguay, un pedazo de Bolivia, toda Argentina, Uruguay. ¿Qué es lo que dicen los mejores modelos disponibles hoy que va a pasar con la temperatura media en los próximos 100 años? En gris es lo que se observó, en negro es el promedio de lo que se observó desde 1900 hasta hoy, y después lo que ustedes ven en azul y en rojo son las predicciones de temperatura para toda esa ventana hacia fin del siglo XXI. Y básicamente lo que dice es que todos los modelos, el rango que se espera está entre 1 grado más caliente que hoy y unos 7 grados más caliente que hoy. Esto es equivalente a que yo le dijera más o menos esto. El precio de la soja en el 2100 va a estar entre $280 por tonelada y $3.500 por tonelada. Hagan un plan con ese rango. Y esto es para una gran ventana. Si yo les tuviera que decir cómo va a ser la temperatura en la provincia de Córdoba, la incertidumbre sería muchísimo más alta. Eso es para temperatura. Para lluvia es mucho más difícil. En lluvia, el mismo método lo que da es esto. Prácticamente no hay tendencia. Hay un gran ruido, pero no hay ninguna tendencia. Entonces, el primer comentario. Cuando ustedes vean proyecciones de rendimiento de maíz, de soja, en el 2080, para el partido no sé dónde de la provincia de Córdoba, acuérdense que viene de esto. Es como yo le dijera, la soja sí va a estar entre 300 y $3.500 la tonelada y ponerle 1.500. Y ahí hago todas las gráficas y todo. Acuérdense de que esta es la realidad, este es el estado del arte, esto es lo mejor que puede hacer la ciencia hoy. Segundo comentario. Las variaciones
en escalas de tiempo diferentes. Los precios varían en escalas de tiempo diferentes. Hay un estudio que hizo el Economist que dice que encontró que en la Edad Media el precio que recibía un productor por una tonelada de trigo era 100 veces mayor en términos reales a lo que reciba hoy un productor. Es una cosa interesante, cómo varió el precio del trigo en los últimos 500 años. Los precios también varían en escalas de décadas. En los lugares y en las épocas en que se protegía la producción de un país y había subsidios importantes, van a haber décadas en que los precios tienden a estar un poco por encima. Cuando se eliminan todos los subsidios, es probable que vengan décadas con precios más bajos. Y después tenemos lo que pasa de un año a otro. Hace 2 años la soja valía $500, hoy vale 370. Y es esa variación de año a año, a veces de mes a mes y hasta de día a día. Entonces, el precio varía, los precios varían a distintas escalas de tiempo. Con el clima pasa lo mismo. El clima varía a escalas muy largas, que le llamamos cambio climático. Hay décadas que, por ejemplo, tienden a ser más húmedas y décadas que tienden a ser más secas. Y después está lo que más conocemos, que es esa variación de un año a otro. O en el mismo año hay inundaciones y 4 meses después una sequía. Una pregunta interesante para hacerse es, ¿qué tan importantes son las variaciones a estas distintas escalas de tiempo? Nosotros hablamos mucho del cambio climático, que es esa escala de muy largo plazo. Entonces, lo que yo les voy a mostrar es, para América del Sur, de los últimos 100 años, la lluvia observada en los últimos 100 años, ¿cuál es la importancia relativa de la variación en distintas escalas? O sea, del total del cuento, ¿cuánto cambió, cuánto varió la lluvia, cuánto lo podemos explicar por cambio climático? Más o menos 10%. O sea, del total de lo que varió la lluvia en los últimos 100 años, hay un 90% que no se puede explicar por cambio climático. Hay ya bastante más, como un 20 o 30% que se puede explicar por la existencia de estas décadas húmedas y décadas secas. ¿Y cuánto explica el año a año? La enorme mayoría. ¿Qué quiere decir estas mapas? Quiere decir que hay cambio climático, sí hay cambio climático. ¿Hay variaciones a nivel de décadas? Sí hay variaciones a nivel de décadas. ¿Dónde está la mayor parte de la variación? De un año a otro. Y para el clima del futuro, ¿qué podemos esperar? Y algo parecido a esto, que sigan cambiando, que sigan existiendo tendencias, que sigan existiendo décadas húmedas y secas, y que sobre todo haya mucha variabilidad. Inclusive es altamente probable que haya más variabilidad todavía que ahora. Entonces, recapitulando, en primer lugar, el primer mensaje es muy difícil saber cómo va a ser el clima del futuro. Sabemos que la temperatura va a seguir aumentando, no sabemos mucho cuánto, y no sabemos mucho qué va a pasar con la lluvia. Cuando los escenarios se focalizan solamente en lo que le llamamos cambio climático, nos estamos perdiendo información muy importante, que es la variación de esas décadas y la variación de año a año. La mayor parte de la variabilidad observada está en esa escala de año a año interanual. Y si bien es muy difícil, como vimos, predecir qué es lo que va a pasar con el clima del futuro, hay una cosa en la cual la mayor parte de la comunidad científica coincide, y es que esa variabilidad probablemente sea todavía más grande. O sea, más eventos extremos, más dañinos, más severos. Entonces, pensando de un punto de vista más práctico, ¿cómo podemos pensar, encarar el cambio climático desde un punto de vista más práctico? Si alguno de los peores impactos esperados con el clima que va a seguir cambiando van a estar relacionados a la variabilidad climática de un año a otro, es lógico suponer que si mejoramos la capacidad de adaptarnos a esa variabilidad, a la variabilidad de hoy, vamos a estar preparándonos mucho mejor para lo que pueda traer el clima del futuro, sea como sea. Y lo importante es que hay mucho para hacer hoy, ¿no? Cuando viene, por ejemplo, un Ministerio de Agricultura, un país en los cuales trabajamos nosotros, y nos dicen, queremos mejorar la adaptación al cambio climático. La primera pregunta de retruco es,
¿Ustedes están bien adaptados al clima de hoy? Cuando hay una sequía no hay ningún problema, funciona todo bien. Cuando hay inundaciones no tiene ningún problema. Y por supuesto en el 99% de los casos la respuesta es no. Entonces empecemos por eso. Empecemos por mejorar la capacidad de adaptación al clima de hoy. ¿Y qué quiere decir mejorar la capacidad de adaptación al clima de hoy? Uno es identificar tecnologías que disminuyan la vulnerabilidad, que aumenten la resiliencia. Por ejemplo, lo que ya sabemos todos, diversificar, introducir el riego cuando es posible, genética, hay avances enormes en cultivares híbridos resistentes a sequía. Trabajar con las incertidumbres. Las incertidumbres son el peor enemigo de las decisiones. Entonces, ¿qué podemos hacer para disminuir incertidumbres en relación al clima? Y bueno, mejorar los sistemas de información, hacer buenos análisis históricos. ¿Cómo ha sido la variabilidad climática en mi zona? ¿Cuáles fueron los peores problemas? ¿Cuáles fueron las cosas más exitosas? Tener buenos monitoreos. A veces un buen monitoreo es todo lo que se precisa para tomar buenas decisiones. ¿Qué está pasando hoy? ¿Cuál es la situación de agua en el suelo? ¿Cuál es la situación de la vegetación? Eso permite hacer, por ejemplo, sistemas de alerta temprana, sistemas de respuesta temprana. Y después del futuro, lo mejor posible pronósticos, por ejemplo, para los próximos 3 meses, relacionados típicamente al fenómeno del Niño. O sea, mejorar la información del pasado, del presente y del futuro. Y como igual aunque hagamos todas las cosas bien, van a seguir riesgos que no podemos manejar, establecer instrumentos financieros que permitan transferir parte de esos riesgos, típicamente seguros. Y para que sean accesibles para el agro, un ejemplo típico son los seguros en base a índices. Entonces, terminando esta primera etapa donde yo espero que haya una mirada un poco diferente de lo que es cambio climático. En primer lugar, el calentamiento global y el cambio climático son una realidad. No importa quién diga que no, son una realidad. Y están generados por estas emisiones de gases con efecto invernadero. La acción fundamental para combatir el cambio climático es reducir emisiones netas, emitiendo menos y secuestrando más. Pero el clima va a seguir cambiando y entonces tenemos que aprender a adaptarnos. Dado que es muy difícil saber cómo va a ser el clima del futuro, sabemos que la temperatura va a aumentar, no sabemos mucho cuánto, y no sabemos mucho qué va a pasar con la lluvia. Y dado que lo fundamental es la variabilidad climática de un año a otro, que es la que genera estas situaciones de sequías, inundaciones, y además, dado que casi toda la comunidad científica coincide que esa variabilidad va a aumentar en el futuro con el cambio climático, entonces mejorar la adaptación, una manera práctica de mejorar la adaptación es empezar por adaptarse al clima de hoy. ¿Qué podemos hacer hoy? Ese tipo de cosas que dijimos, tecnologías, información, instrumentos financieros. Esto es la primera parte que yo quería discutir con ustedes. La segunda parte, que tiene que ver con cambio climático y tiene que ver también con oportunidades, algo parecido a lo que habló Osvaldo. El agro es el productor de alimentos. ¿Y cómo está el mundo hoy en ese sentido? Hay 800 millones de personas que todavía hoy van a dormir con hambre, todos los días. Pero conviven con 2.000 millones de personas que tienen sobrepeso, de los cuales 1.000 millones de personas son obesas. Esto, estoy hablando de países en desarrollo, esto no es el mundo desarrollado. Cada vez más un problema en el mundo del desarrollo y esto está generando nuevos desafíos a la salud pública. Ahora hay más gente que muere por problemas de mala alimentación, sobrepeso, presión, diabetes, que por falta de alimentación. Y después hay 2.000 millones con lo que se llama el hambre escondida. ¿Qué quiere decir eso? Gente que come suficientes calorías, pero no las correctas, no suficientes vitaminas, no suficientes nutrientes. Entonces, y ahí hay cifras espantosas. Hay más de 300.000 niños que todos los días quedan ciegos por falta de vitamina A. O más de 300.000 madres jóvenes que mueren en el parto por falta de hierro. Ese es el mundo
al que se encuentra un país productor de alimentos. Y es cada vez más importante que ese sector se vea como parte de un sistema alimentario, no un productor de alimentos, sino un sistema alimentario que incluye el valor nutritivo y la salud pública. La otra cosa, y esto capaz que suena naïf, la verdad es que el mundo está cada vez mejor. Si ustedes miran, esto es una herramienta que yo creo que es buenísima de un profesor sueco, se llama Hans Rosling, que murió hace muy poco. Y lo que yo les voy a mostrar es una secuencia de gráficas en donde en el eje voy a mostrar ingreso per cápita ajustado, o sea, en valores reales, y acá esperanza de vida como una medida de calidad de vida. Y fíjense, por ejemplo, que en 1850 la esperanza de vida, los colores son las regiones, entonces amarillo es Europa, verde son las Américas, rojo Asia y azul África, y el tamaño de los globos es la población. Y fíjense que la esperanza de vida en Europa en 1850 era 40 años. Los ingresos eran bajos. Cuando va pasando el tiempo, fíjense que se empieza a separar, lo que ya sabemos, Europa se empieza a separar en cuanto a ingresos y a esperanza de vida. Cuando llegamos a 1980, ya la calidad de vida de prácticamente todo el mundo aumenta. Incluso China, India, aumenta muchísimo su calidad de vida, su esperanza de vida. Y cuando llegamos a hoy, salvo unos pocos países del África subsahariana, la mayor parte del mundo está con una calidad de vida infinitamente mejor que hace 100 años y con ingresos ajustados también bastante altos. Se espera que para el 2030 más o menos 5.000 millones de personas sean clase media. Y eso genera nuevos hábitos de consumo. Por supuesto, cuando un país está en inseguridad alimentaria, lo único que importa es darle de comer a su población. Pero cuando aumentan los ingresos, cambian las dietas. China es el ejemplo más conocido, que aumenta el consumo de carne 7 veces desde 1980. Y se empieza a prestar atención a otras cosas nuevas, a inocuidad, a que no haya pesticidas, que no se usen antibióticos. Y aparecen sectores que empiezan a prestar atención a cosas que antes no se le prestaba tanta atención. Cómo se procesa el alimento, cuál es el origen, cuál es el impacto que tiene sobre el medio ambiente cuando se produce. Y eso genera nichos de mercados que están dispuestos a pagar un poco más. Yo paso una buena parte del año en Nueva York y compro en este supermercado donde se hace el especial énfasis en aclarar que la carne no tiene hormonas, no tiene antibióticos. No estoy hablando de orgánico, estoy hablando de producción inocua o natural. Así también son los precios. Un kilo de lo que sería un buen corte de carne en ese supermercado vale $50. En Uruguay vale 5 veces menos. Acá debe valer una cosa parecida. La primera conclusión es que cuando estoy en Nueva York como muy poca carne. La segunda conclusión es que este supermercado es muy popular, hay mucha gente que va ahí, hay mucha gente que está dispuesta a pagar más. Hay restaurantes donde, por ejemplo, en el propio menú se dice el animal de acá se produce con bienestar animal, no usa antibióticos, es en base a pastura. Entonces hay una serie de tendencias que están bien estudiadas en lo que es el consumo de hoy. Uno es esta explosión de lo ecológico. Antes era una minoría que se preocupaba por eso, hoy es, yo diría, una gran mayoría de lo que es la clase media. Otro es la aparición de estas dietas que le llaman flexitarianas. Y a mí me impresiona cuánta gente, por ejemplo, cuántos vegetarianos y veganos hay, incluso en el Río de la Plata. Eso es una cosa que en mi infancia no existía. Ahora aparece un segmento que llaman flexitarianos, que es gente que trata de comer la menor cantidad posible de carne, come mucho vegetal, mucha verdura, mucha fruta. Ahora, una vez cada tanto se rompe la boca con un buen churrasco. Y ese churrasco tiene que ser bueno, no es cualquiera, no es una carne de mala calidad. Y la otra cosa curiosa es esto de los ingredientes tabú. 20% de los productos cereales
del año pasado en España eran libres de gluten y hay solo 1 o 2% de la población que son celíacos. Y lo más importante para esta presentación, es la preocupación por el medio ambiente. La gente, cuando va a comprar, cuando va a elegir qué es lo que va a consumir, piensa también en el impacto que tiene el medio ambiente y no quiere, por ejemplo, un pedazo de carne que venga de una pastura donde se taló el Amazonas. Eso es cada vez más común. Eso lo que trae como requisito es que hay que empezar a medir huellas ambientales, huellas de carbono. Por ejemplo, ¿cuánto carbono se está emitiendo para producir 1 litro de leche o 1 kilo de carne? Eso se puede convertir incluso en barreras no arancelarias. Un país decide no comprar productos de determinado país porque la huella de carbono es demasiado alta. O lo bueno, uno puede acceder a mercados dispuestos a pagar más. Con el agua hay una cosa parecida. ¿Cuál es la huella del agua? Se precisan 250 litros para 1/4 litro de leche, o 1.200 litros para 1 kilo de maíz, 500 litros de agua para 1 kilo de naranjas, 4.000 litros de agua para 1 kilo de pollo, casi 6.000 para 1 kilo de cerdo, 15.000 para 1 kilo de carne vacuna. Ahora, esto de la huella de carbono, la huella del agua, ¿tenemos que manejarla de esa manera separados? ¿No será necesario integrar esto en una huella ambiental? Por ejemplo, si estamos produciendo carne en una pastura natural, es verdad, hay emisiones de metano altas, hay una huella, como vimos, del agua que también es alta, pero por otro lado, se está conservando el campo natural, se está manejando bien la biodiversidad. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa son los feedlots de Iowa, con animales hacinados. ¿Qué servicio ambiental está dando esa pastura? ¿Cuál es el impacto que tiene sobre el agua de la cuenca, esa pastura natural bien manejada? ¿Cuánto carbono se está secuestrando? Entonces yo creo que hay que empezar a pensar, y esto es lo que yo quiero dejarles en su cabeza, pensar en una huella ambiental integrada, que es la que creo que permite manejar oportunidades nuevas en estos nuevos nichos de mercado. Me voy a apurar porque se me está acabando el tiempo. El concepto de huella ambiental integrada. Entonces, para terminar, esto tiene que ver con un valor agregado, con un concepto yo creo que es diferente. El valor agregado tradicional es el cambio en el estado físico del producto, ¿verdad? De trigo a la harina al pan. Hay otra manera de agregar valor que es la forma, por ejemplo, producir en forma natural, apuntando a esos mercados diferentes. Diferenciar, por ejemplo, preservar la identidad en toda la cadena de comercialización. Pero la razón por la cual esos productos aumentan el valor es porque son preferidos en un mercado. Hay alguien que está dispuesto a pagar un poco más por esas características. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades para países productores de alimentos como nosotros? ¿Qué es lo que se valoriza hoy? Se valoriza inocuidad, se valoriza impacto en la salud, se valoriza valor nutritivo, se valoriza bienestar natural, bienestar animal, y se valoriza impacto sobre el medio ambiente. Por eso es importante las charlas que van a venir después. Impacto en cuanto a emisiones, a contaminación de aguas, en cuanto a secuestro de carbono, a servicios ecosistémicos para mejorar la calidad del agua. Y eso es lo que yo le llamo valor agregado ambiental. Eso es lo que me parece que es lo que ofrece oportunidades nuevas a sectores productores de alimentos. Muchas gracias, eso es lo que quería compartir con ustedes.